en Hilo de Ariadna hemos tenido el privilegio de conocer una cultura, la cultura arhuaca, a un mamo de Colombia, un hombre espiritual de una de las tribus que aún mantiene una conexión profunda con la naturaleza. Dicen que viven en el corazón del mundo y un corazón que ha tomado sobre sus hombros la responsabilidad de ayudar a los hermanos menores, a los blancos perdidos en su egoísmo y en su destrucción sistemática del planeta Tierra. Vienen con un mensaje de primordialidad, un mensaje de naturaleza y un mensaje de corazón. Muchísimas gracias, Calixto, por venir. No, muchas gracias a usted por haberme invitado a sacar un lugar tan hermoso y agradable. Muchas gracias. Vamos a empezar ¿de dónde viene usted, Calixto, sus raíces? Mis raíces, pues vengo de unas culturas indígenas que vivo en Colombia, hacia el norte de Colombia, vengo de allí. Sí. Es la Sierra de Santa Marta. Sierra Nevada de Santa Marta, norte de Colombia. Es una sierra al lado del Mar Caribe, que está sobre el nivel del mar hasta 7.775 metros sobre... Sí. Dios mío, qué de ecosistemas tiene que haber ahí, ¿no? Bueno, hay una variedad de todo un poco. Sí. Dicen que lo llaman el corazón del mundo. Oh, pues así le nombramos. ¿Por qué? Porque el pueblo que habitas allí, pues siempre tratamos de vivir en armonía con las tierras, ¿no? Le hacemos caso a la tierra, el mensaje de la tierra, entonces por eso le llamamos corazón de la tierra. ¿Y cómo se escuchan los mensajes de la tierra? ¿Con qué parte del corazón, del oído? Bueno, es más que todo la sensibilidad y percepción y resonancias. Podríamos hablar en la parte espiritual, que para nosotros la tierra es igual que uno. Por ejemplo, la misión, la cosmovisión indígena de nosotros es que el territorio ancestral de los pueblos indígenas es como un cuerpo humano, donde está el corazón, el pulmón y todo su componente. Entonces, cuando uno no pierde ese sentido de la tierra, desde la creación, pues nos habla. Y dicen ustedes, como nosotros llamamos fenómenos, a lo que ustedes llaman llamados. Entonces, como que los elementos tienen alma, ¿no? Es decir, sí. ¿Cómo se percibe la diferencia entre el alma del viento o el alma de una piedra? ¿Cómo se...? Bueno, eso lo interpretamos nosotros los lugares de valores, que es donde expresamos que es sitios sagrados. Entonces, desde la creación, el creador dejó un lugar donde está el dueño o el jefe de esos elementos. Entonces uno habla directamente con esos jefes de cada elemento de cada lugar. Entonces ahí después nos comunicamos y hacemos la ofrenda a ese espíritu o el jefe de cada elemento. Sí. Las ofrendas, ustedes hablan de lugares sagrados. ¿Qué características tiene que tener un lugar para ser considerado sagrado? ¿La belleza, el silencio? Más que todo, donde están como la puerta de la tierra, tiene conexión con otros lugares sagrados o de valores del planeta Tierra. Y también comunicación con otros seres del universo que no vemos nosotros. Eso para un occidental es muy difícil de entender, o sea, que en su propio mundo o micromundo hay como una puerta que une con otros lugares sagrados y energéticos del planeta. Y ustedes pueden sentirlo. Por ejemplo, pues siempre el ser humano tiene la comunicación de un órgano a otro órgano, es igual a la Tierra. Entonces, desde ese nivel, de ese sentido, pues lo mantenemos y tratamos de comunicar con esos lugares. Qué maravilla poder hablar con la Madre Tierra, ¿no? Pues como es la mamá, somos los hijos, hay que hablarle a la madre para que esté contenta, entonces eso es lo que tratamos. Sí. ¿Ustedes son de la tribu o de, no sé cuál sería la palabra adecuada, los arhuacos? Arhuacos, sí. ¿Cuál es la cosmovisión y la filosofía de vida de un arhuaco, ¿no? Respecto a los cogis y a los otros? ¿Hay algunas diferencias o es la misma cosmovisión? Casi parecidos, sino que cambia un poco las formas y también idiomas. Idiomas pues son diferentes, pero el sentido del trabajo de ofrendar a la tierra y la gratitud a la tierra casi es parecidos. Y la visión, pues
siempre hablamos desde la creación, ¿no? Desde la creación, cuando el Dios o el Creador nos creó, pues nos dejó esa responsabilidad y ese compromiso de cuidar desde ese lugar y a la humanidad. Entonces siempre estamos haciendo rituales, ceremonias para la humanidad y decimos nosotros que nosotros nacimos antes del resto de la humanidad, entonces tenemos que cuidar los hermanitos o las hermanitas desde ese principio. Entonces mantenemos eso sin esperar a nada, pero tenemos que cuidarlos. ¿Y qué les pasó a los hermanitos, a los blancos, a los Bunachi creo que los llaman? ¿Qué es lo que les pasó al hombre blanco para haber involucionado y haberse olvidado de la conexión profunda entre el hombre y la tierra? Bueno, eso es muy respetado, ¿no? Nosotros pues decimos que ese es su mundo, no podríamos echarle la culpa que está perdido, está bien, solo que utiliza la energía en manipulación de los demás, ahí donde se ha desequilibrados y se ha dejado autovalorarse por sí mismas, o sea, se ha separado de su realidad. Entonces, eso es. Se ha separado de su realidad. De la realidad de la vida. ¿Cuál es la realidad de la vida, Calisto? La realidad de la vida es autoestima consigo mismo. Sí, porque mucha gente no se gusta, no se quiere, piensa que que no sirves, que no funcionas. Entonces eso es salirse de la realidad de la vida. ¿Cómo es un día en la vida de su comunidad? ¿Qué es lo que le enseñan a los niños? ¿Cómo se van aprendiendo estos valores? ¿Cómo se va aprendiendo esta sabiduría transmitida por los mayores? Bueno, los niños los enseñamos, bueno, tenemos escuela, tenemos todo, ¿no? En la sierra, en todos lados y eso, pero a los niños tienen que estar hasta los 7, 8 años con los padres en la casa, hasta que aprenda y que conozca todos los principios culturales que nosotros tenemos. Y ya de ahí pues puede aprender otras cosas, estudiar y eso, pero cuando ya tiene esa raíz bien cimentada, bien fuerte, pues ya de esa manera lo enseñamos. Y también le enseñamos que los valores de los ancianos, que son tan importantes, entonces siempre respetar a los mayores y uno al otro, de esa manera lo enseñamos. Y también que los alimentos, que consumimos, pues es la esencia de nuestra esencia, pues hay que valorarlos. Entonces siempre es la gratitud, ¿no? De esa manera. ¿Cuáles son las virtudes fundamentales de su cultura? ¿Cuáles son las virtudes? Porque usted creo que hablaba de la humildad, era uno de los signos de la sabiduría, ¿no? El ser humilde estaba asociado a la sabiduría. ¿Qué virtudes les enseñan a los niños y las virtudes que ustedes cultivan, ¿no? A ver, no hay que aparentar que soy el mejor del todo, sino como el aire sigue siendo el aire, el agua sigue siendo el agua, el árbol sigue siendo el árbol, la tierra sigue siendo el aire, no tiene cambios desde la creación. Uno hay que ser esos simples y ser feliz. Es la humildad. La humildad. Sí. Hablan ustedes también de la responsabilidad de cuidar de los humanos y del mundo, ¿no? Y lo hacen equilibrando las energías, ¿no? Que hay en el planeta. Pero con todas las fuerzas que hay alrededor, que están también intentando devorar su sierra, ¿no? Con proyectos, con minas, con presas, ¿cómo se puede luchar con un mundo que parece que ha perdido el norte, que parece que está enloquecido? ¿Cómo pueden ustedes mantener el equilibrio con tanto desequilibrio alrededor? Bueno, si hablamos de esa parte de desarmonía que nos han provocado, pues tenemos bastantes situaciones, no un problema, sino situaciones. Hemos tenido problemas con las misiones capuchinas, que nos empezaron a escolarizar, y mezclar de una cultura a la otra. Bueno, eso fue una lucha bastante fuerte. Y después de eso fue la bonanza marimbera de la coca, todo eso, aunque todavía hay, pero siempre los jefes espirituales que llaman los mamos y eso, pues siempre han mantenido ahí orientándonos y conservando sus principios de valor, que somos importantes en la tierra, no hay que perder ese raíz y seguir en ese camino, en esa dirección. Y haciendo el trabajo
ceremoniales y eso que nos corresponde, es la forma. Entonces, el sentido del agradecimiento a la tierra es la gratitud, siempre es la gratitud. Entonces, haciendo ese trabajo a esos lugares de valores. Entonces, pues un año hacemos trabajos de armonización 2 veces a un punto de esos de valores, los lugares sagrados. Y nosotros luchamos a recuperar esos sitios de valores porque eso es más importante que ser un líder, un jefe. Ese es el que nos garantiza para estar siempre vivos. Porque si perdemos esos lugares, pues estamos muertos vivos. Así nos consideramos. Entonces, de esa manera mantenemos la armonía y el equilibrio. Y pueden mantener el equilibrio en medio de tanto conflicto, es increíble, Sí, ¿no? sí. Qué difícil tiene que ser eso. Porque el que provoca, el que actúa, pues está vacío de corazón o de amor o de espíritu, de almas. Entonces más bien tratamos de ayudarle nomás energéticamente, eso es lo que hacemos generalmente. Sí. Cuando usted viaja por el mundo, ¿sigue habiendo esos lugares sagrados de una manera tan clara como los hay en la sierra en la que usted vive? ¿Encuentra en sus viajes esos lugares? Sí, se encuentra, así se encuentra, pero para descubrir hay que vivirlo bastante tiempo en el lugar para decir que ese lugar es sagrado, pero sí hay vibraciones y también resonancias, sí lo hay. Ustedes hablan de la línea negra, ¿no? Que es como el territorio ancestral del pueblo, ¿no? Sí. Que viene de los Tairona, ¿no? Que son como sus ancestros. Descendientes de Tairona, sí. Esa línea negra, y dicen también que esos puntos de valores o sagrados de América son realmente mucho más poderosos que los que puede haber en otras partes del mundo y por eso es tan importante guardarlos, ¿no? ¿Es así? Sí. Por ejemplo, la línea negra, como es la frontera espiritual de los pueblos, del pueblo arhuacos. Entonces por eso es importante cuidarlo, pero también hay otras comunidades, otros pueblos, otras culturas que también tienen ese principio de vida, ¿no? Que tenemos derecho de cuidarlos, descubrirlos y proteger ese lugar para que la tierra se fortalezca nuevamente. ¿Cuál es la función de un mamo? Un mamo es como el científico espiritual, pero bueno, que se dedica al servicio de la humanidad y también cuidar a esos lugares importantes en la tierra. Es el mamo. ¿Y quién le enseña a ser mamo? ¿O nace de alguna manera con unas características? Bueno, hay personas que nacen con ese don, como digamos, y otros que lo enseñan, pero también otros por una serie de problemas, pues eso lo enseña para ser mamo también. Sí. ¿Y hay muchos mamos en su cultura? Sí, hay bastantes, pero que tiene esa visión de amplitud, hay menos, pero sí hay mamos como que arregla su problema en su casa, en su familia, con su local, pero hay otros mamos que tienen que ver con todo el pueblo y otro con la humanidad y con la tierra, entonces tienen diferentes líneas de trabajos. Sí. ¿Cuál es su línea de trabajo como mamo? Bien. ¿Usted, en concreto, cuáles son sus objetivos? Yo soy como el representante de los mamos de la sierra. Sí, yo represento a ellos para no... Ellos me han dado confianzas y para ganar confianza y mantener confianza, pues tengo que llevar el mensaje muy bien y desde acá llevárselo a ellos. Ese es como portavoz de ambos lados. Y que la gente descubra sus lugares importantes en cualquier punto o cualquier lugar del planeta. ¿Cómo se pueden descubrir esos lugares sagrados? Yo creo que hay mucha gente que sí saben cuáles son sus lugares sagrados conscientemente, algunos menos y otros más. Y el que nos consideramos como que estamos más idos o un poco raros de la cabeza, esa persona tiene conexión con los lugares sagrados. Sí, entonces sí hay gentes que están conectados.
Cuando usted sale de la, cuenta en su web que cuando usted sale de la sierra, va en asno, va bajando de la sierra, luego monta en el coche, luego coge un avión y luego viene como embajador para... ¿Qué es lo que busca? ¿Qué está buscando en otras partes del mundo? ¿Ayuda? ¿Conocimiento? ¿No es para usted un sacrificio muy fuerte dejar su paraíso, su sierra, para viajar por el mundo? Bueno, llevo muchos años en ese trabajo o en ese viajes y esos. En principio, pues los jefes espirituales me dieron autorización para viajar. Ya llevo harto tiempo, llevar mensajes únicamente. Y después, pues si se lograba algunas ayudas de comprar esos lugares, entonces lo hablo. Entonces tenemos, pero no es la intención de eso, pero sí tiene algo que ver, porque no ayuda de pobrecitos, sino que la gente entienda que es importante, y desde ahí pues pedimos ayuda. Claro, porque ustedes hablan de que los arhuacos tenían las tierras altas donde se hacían las ceremonias, ¿no? Sí. Que eran los lugares más difíciles de cultivar, pero que por los problemas de apropiación ilegal de sus tierras han tenido que subir a esas partes altas y han perdido las zonas bajas. Sí. Uno de sus objetivos es recuperar también... Recuperar esos lugares, sí. Sí. Porque dicen que el hecho de que ustedes no estén viviendo allí ya genera un desequilibrio. Desequilibrio, claro, sí es. Eso es difícil yo lo entiendo, pero supongo que para mucha gente no podrá entender como la relación, como los pies, cuando haces reflexoterapia, que tocas un punto y afecta a una parte del órgano. ¿De alguna manera es algo parecido a eso? Sí, parecido, sí, claro, porque una persona sin pie no puede caminar por sí solas. El lugar sagrado es igual. Entonces uno tiene un territorio sin mano, pues no puede hacer nada. Entonces hay que... decimos que los puntos de energías, ese es lo más importante. La tierra está para servirle a uno, ¿no? Y uno servirle a ellas. Entonces para nosotros lo más importante es los puntos de energías, puntos importantes, donde están los jefes espirituales, de espíritu, del jefe de cada cosa. Eso es lo importante. Sí. Y eso ahorita mismo en la parte baja está siendo como explotada, entonces por eso es como el afán o el interés de nosotros que el mundo entienda eso. Ha conseguido durante todos estos viajes, supongo que distintas alianzas con distintos grupos. ¿Quién le está ayudando en este momento? Proyectos que realmente ayudan a sus objetivos. Bueno, desde mis gestiones, desde mi salida, desde mis viajes que he hecho, se ha recuperado unas partes de las tierras. Una ayuda de aquí de España, País Vasco, y también Francia, Italia. Y después dejé un tiempo de no venir. Y ahora he comenzado otra vez, hace 2 años y medio que ya estoy viajando otra vez y se está creando muchas alianzas y parece que tiene buenos signos que vamos a lograr algo importante. Ojalá. Y cuando vuelve usted a nuestro mundo, al mundo de los blancos que han perdido su conexión con la naturaleza, ¿ha visto en estos años que ha habido un descenso, que hay más sufrimiento? ¿Usted percibe eso en nuestra cultura? ¿Cómo nos ve? Cuando viene de su paraíso, ¿cómo ve al hombre? Hay de todo, porque el sufrimiento no es únicamente de clase baja o media, de alta, sino todos tienen sus sufrimientos, porque el cambio del universo, cambio de la naturaleza, pues eso nos preocupa un poco más de lo que estábamos preocupados. Entonces, desde ese entendimiento, desde ese nivel, pues la gente está sufriendo. Pero y asimismo se aísla de sí mismos, por eso sufre más. Entonces, pero no, a veces no tiene ni la culpa de quien está sufriendo, el culpable es el otro que está más allá. Entonces necesitamos el valor de cada uno, y responsabilidad de ofrendarnos nosotros mismos. Sí. Cuando, por ejemplo, una persona, usted dice que las personas somos como imanes, ¿no? Es decir, que tenemos la capacidad de atraer las cosas. En una ciudad como Madrid, que hay tanto ruido, hay tanta contaminación, ¿qué puede hacer una persona cuando vuelve a casa? ¿Hay alguna manera de limpiar todo ese ruido, toda esa agresión de un medio tan artificial?
El problema es que el ser humano siempre estamos viviendo la dualidad. Este sí es bueno, este sí es malo, este es bueno, sí, eso no. Para nosotros tenemos que unificar esas dos dualidades para que se armonicen y estar en el centro. Entonces, claro que si en la ciudad, aquí en Madrid, pues yo lo pienso, yo qué haría si estuviera viviendo acá. Claro, pero mientras que uno se autovalore, se da gratitud y le da gratitud a esa energía negativa, eso libera. Eso es muy interesante. Gratitud a la energía negativa. ¿Cómo es lo que hacemos nosotros? Bueno, para nosotros hacemos a través de algunas formas y rituales, pero los seres humanos en general podríamos agradecer con una oración, agradecer esa energía negativa y agradecerse por en sí misma, eso es lo importante. En las mañanas, en la tarde, en la mañana, en la tarde, eso. Si uno está y observar mucho la mentalidad, el pensamiento que le llega a ver de dónde viene, de la energía positiva o de negativa, observar el pensamiento que le llega. Entonces ahí saca la conclusión, o sea que si es pensamiento negativo, pues no, a mí no me pertenece ese pensamiento, chao, más o menos, esa es la respuesta en uno mismo. Sí. ¿De dónde, a una pregunta que también dice en su web, que se la hace toda la humanidad desde el principio de los tiempos, ¿de dónde venimos, a dónde vamos y a qué hemos venido? Es una pregunta que usted mismo formula en uno de sus... Sí. ¿De dónde venimos? ¿Se puede saber? ¿Ustedes saben, los Arhuaco, de dónde viene el hombre? A ver, cada cultura, pues es importante que valore sus raíces. No buscamos ser todos iguales. Buscamos formar un equipo para hacer el trabajo bien. ¿Sí? Entonces, desde ahí, o sea, ser un español, pues hay que valorar ese principio de la cultura y sus creencias. Y si un indígena, pues tiene que valorar su cultura, sus raíces, esos. Y entonces, desde ahí, pero si vamos más allá, pues venimos de una luz, de la creación, de la esencia del amor. Todos venimos de ahí. Y venimos aquí ¿a qué? Pues a disfrutar, a experimentar todo lo que nos presenta en la vida, todo eso, pero siempre unidos. ¿Por qué? Porque el ser humano, este es donde nace puros, con toda la riqueza, como el amor y eso, pero el transcurso del tiempo, o en el proceso del tiempo, pues está viviendo acá lejos y no está viviendo, esa es la realidad de la vida. Entonces está viviendo este lado y este espacio es vacío, ahí entran muchos bichos o animales y esos, entonces la gente empieza a tener miedos a vivir la realidad de la vida. Entonces eso es lo que tiene que hacer para estar en el centro de su amor. Y venimos de la luz, y ese es el amor. Sí. Hablan también de, usted cuando habla de la enfermedad, de la crisis, como esa contrariedad, ¿no?, entre de dónde venimos y lo que somos ahora, ¿no?, esa distancia, y habla también de los nudos, de que muchos de los problemas que la gente tiene actualmente son nudos heredados. ¿A qué se refiere el tema de los nudos cuando usted habla? Bueno, esa parte la he puesto como para que el mundo, la gente que no conoce entienda, ¿no? El nudo es que cuando uno está alimentando esa energía negativa que está por ahí que no vemos, y de no aceptar, estoy alimentando esas energías, estoy creando el nudo, y después, si ese nudo tiene que ver con mi vida o de mis ancestros, de no agradecer y no ser reconocido, pues me está haciendo llamados, cámbiate, o soy suyo, o me ha creado usted, y quiero ser reconocidos. Entonces eso es lo que llamamos el nudos. Entonces nosotros lo que hacemos es como agarrar esos nudos, traerlos y agradecerlos, y agradecer y aceptarlos, para que esa energía vaya a este lugar
en la energía positiva y se viene otra vez aquí al centro del humano y trascienda. Eso lo llama el nudo. Parece difícil si no le enseñan a uno cómo hacerlo. Bueno, esa es la gratitud. La gratitud. La gratitud. Hay que valorarse porque la gente no se quiere, duda lo que hace, desconfía en sí y no tiene fe en sí mismas. Todo eso son nudos que se crean energéticamente en sí mismo. ¿Y usted cree, Calixto, que muchos de esos nudos también son creados por nuestra desconexión con la madre tierra, con la naturaleza, de vivir siempre? Pero primero es una desconexión con uno mismo, y después pues la gratitud a la tierra. Sí. O sea, que para usted esa desconexión no es una consecuencia de vivir en entornos tan hostiles ni artificiales, sino es... No. Muy bien. Todavía queda más, ¿eh? Ustedes comentan también de que los niños, los mayores, como que en la colectividad es la que decide, toma las decisiones, y en cambio nuestros niños están sobreprotegidos, superprotegidos, no suelen participar en los problemas que la familia tiene, y los mayores también están excluidos, ¿no? Una gran diferencia a la hora de tratar la infancia y de tratar... ¿Qué son los niños para ustedes? ¿Cómo los tratan dentro del colectivo, de la comunidad? Bueno, los niños son participativos en la comunidad, en las decisiones o donde están debatiendo el problema o analizándose el problema, sus situaciones, y esos niños participan, tienen derechos de participar, la niña también, las mujeres, todos esos. Y en el trabajo de ritualidad también tiene derechos. ¿Por qué? Porque los niños son como que tienen energéticamente más poder, más fuerzas y eso, todo eso, entonces participa con esos sentidos. Y asimismo la orientación de los mayores a los niños, cuál es lo importante de vivir aquí en la tierra, todo eso. Entonces le enseñamos eso. Y cuando los ancianos, pues, o anciana, que no se sienta que no sirve o que ya está viejo o que no funciona, es cuando uno entra a cierta edad, pues se siente como si estuviera sirviendo doble porque ha vivido, tiene las experiencias, sea malo o buena, pero tiene experiencias. Entonces eso le enseña a los niños de comunicación, y por esa razón los niños valoran a los ancianos. Entonces, ¿por qué? Porque los ancianos no hay que abandonarlos, no hay que abandonarlos, y aunque ya ha tenido mala experiencia, pero es un anciano que piensa, que sientes y sabes algo. Entonces lo valoramos por eso, y por eso los niños y niñas tienen derecho a visitar, cuidar a los ancianos, aunque no sea papá, mamá o abuelo, abuela, pero tienen derecho de cuidarlo. Así me enseñaron a mí. ¿Por qué? Porque un anciano sufridos pues se está contaminando, está creando energía tóxicas, contaminación, toxicidad. Entonces por eso que hay que cuidar a los ancianos, y los lugares sagrados, o sea, los lugares de valores es como el anciano. Entonces por eso es importante para la cultura de nosotros. Cuidar esos lugares y cuidar a los mayores. Sí. ¿Cuál es la ocupación? ¿Cómo es un día en la vida de un arhuaco? ¿Cómo funcionan? ¿Tienen puntos de encuentro, de colectividad, de trabajo en solitario? Bueno, depende si estamos en una casa de familia como normal, pues ir a las fincas, a trabajar, a limpiar y sembrar, a cosechar, cuestiones eso normal, sí, con la familia. O sea, vida sencilla. Sencilla, sí. Y si es un jefe, pues toca estar como más atento a todos, pero bueno, tenemos 45 asentamientos como caserío, ¿no? Y esos caseríos hay 2 jefes y un amos que tiene que ver con pueblos y esos. Entonces si hay unas situaciones, nos toca hablar y estar hablando una semana o 2 semanas, mantenemos de esa manera para proteger las culturas y seguir fortaleciendo.
Y cuando hay un conflicto, ¿cómo resuelven ustedes los conflictos? ¿Cómo que? ¿Conflictos en la propia comunidad o no suele haber conflictos en su comunidad? Sí, hay como ser humano, habemos de todo. ¿Y cuál es la manera en que se resuelve? ¿Se reúne el pueblo alrededor del conflicto? Sí, se reúne el pueblo, todo el mundo tiene que escuchar el problema y todo el mundo tiene que solucionar ese problema escuchándolos. Y la persona conflictuosa o del conflicto pues tiene que ponerse a reflexionar, porque para nosotros la persona que actúa de alguna manera desarmonizante es porque está vacíos, entonces tiene que hacerse sus trabajos personal y también se le ayuda para que se salga de ese conflictos. De esa manera lo hacemos. Y los conflictos, por ejemplo, que han tenido a lo largo de estos años, creo que han tenido conflictos terribles con la guerrilla, con los paramilitares. ¿Cómo gestionan toda esa conflictividad? ¿Tienen ayuda por parte de los gobiernos? ¿Van ustedes a intentar negociar con gente tan violenta? ¿Cómo sobreviven a tanta...? Bueno, la experiencia que yo he tenido con las guerrillas, pues la guerrilla, bueno, no es que yo estoy a favor de la guerrilla, sino cuando hubo únicamente la guerrilla en la parte alta, pues no hacían tantas violencias, bueno, pasaban, pero tampoco nos implicábamos en esa política de ellos ni nada, sino nosotros como indígenas y ellos pues, y después cuando empezaron a entrar paramilitarismos, ahí fue donde empezaron a actuar de algunas maneras más fuertes, en ambos lados. Y después, ya cuando empezaron a entrar el ejército, o sea, del Estado y eso, ahí fue las más duras porque nos pusieron entre los tres bandos, pero la política de nosotros era reunirnos de 3.000, 2.000 personas de un sitio a otro, como demostrar que somos unidos, ¿no? Pero nos prohibían, en la parte baja estaban los paramilitares, en la parte alta pues estaban las guerrillas, entonces no tenía derecho la gente que vivía en la parte baja, arriba, abajo, de abajo, arriba, entonces nos prohibían a ambos lados, pero no hacíamos casos y nos reuníamos, porque íbamos tanta gente, de esa manera pues enfrentábamos la situación, aunque nos metieron sustos, matando, asesinando ciertas personas y eso, pero así enfrentamos la situación. Y cuando ustedes hacen, por ejemplo, creo que tienen una alianza con gente, con un colegio de la Sierra de las Nieves o en Marbella y les dejan libros de Occidente, libros de colegio, ¿no tienen miedo que se pierda la cultura y la identidad arhuaca al aceptar esa educación de una cultura que parece que está llevando a una crisis total al planeta Tierra? Pues nosotros trabajamos de una manera diferente, vemos de una forma diferente, como hacen con las culebras. Para sanar el picado de la culebra, pues hay que sanarlo con el veneno. Entonces, el veneno de la culebra, más o menos así trabajamos. Hay que conocer bien entonces sí. qué tipo de veneno es el que está... Sí. Entonces de esa manera pues aceptamos todo, si no nos sirve pues lo dejamos, si sirve para armonización, en el trabajo de ritualidad la aceptamos. Sí. En los trabajos de equilibración o de equilibrio de estos lugares sagrados, ¿participa toda la comunidad? Sí, toda la comunidad tiene derecho de participar. Muy bien. ¿Cuáles las diferencias hablando del uso de la coca con el poroto y con la calabaza, hablaba usted de las diferencias entre la energía femenina y la energía masculina? Me gustaría saber desde su cosmovisión cuáles son esas diferencias. A ver, para nosotros, desde la creación, todo lo que existe en la naturaleza fueron seres vivos, aunque sigue siendo vivos, pero fueron vivos como ser humano, ¿no? En la creación, cuando todavía no se había materializado. Entonces, desde ahí hablamos, por ejemplo, unas plantas X llamados que se encuentran en la naturaleza, pues en ese tiempo era como ser humano ahora. Y entonces, pero después la dejaron algunos para consumo humano y después otros como sagrados para energetizar y armonizar a unos y en fin.
Entonces, la hoja que nosotros usamos es la energía femenina. Es una planta sagrada para nosotros que lo usamos en cuestiones de ceremonias y eso. Es una planta sabia. Y cuando nos casamos, pues la usamos, nos entrega esa planta como símbolo de feminidad y de sabiduría. Y el poporo, la calabaza, es el símbolo de una mujer, y el palo es el símbolo de masculinidad. Entonces ahí donde nos entregan las dos fuerzas simbólicamente, y los hombres que llevamos siempre esa cosa, el poporo llama. Y dentro de esos llevan el polvo, la conchita del mar pulverizadas, que mantiene. Entonces el poporo, el palo, las hojas y la conchita del mar son 4 elementos de la naturaleza presentes, ¿sí? Siempre conectados y eso es como simbólicamente. Y todos los que están casados pues llevan sus poporos. ¿Está usted casado? Sí. ¿Y cuántos hijos tiene? Tengo 4 y voy a tener 1 más. Felicidades. Sí. Qué bien, una familia numerosa. Sí. Pues mis hermanos, la familia de nosotros es de muchos hijos. Sí, yo es que tengo menos hijos. Eso está muy bien. Sí. ¿Cómo se les puede ayudar en estos proyectos que usted tiene? Bueno, creo que las mujeres antes estas bolsas las hacían solo como muestras de amor, ¿no? Cada nudo era un gesto de amor para el novio, al esposo. Ahora creo que también hacen bolsas para ayudar a su proyecto de comprar tierras. ¿De qué manera podemos ayudarles? ¿Cómo podemos...? Bueno, entre todos hemos pensado y hemos creado ese trabajo. Las mujeres pues hacen las mochilas para ventas y un porcentaje pues vas a la compra de tierras y otro porcentaje pues vas para los niños que están aprendices para ser espiritualmente elevado. Y entonces en ese aspecto hemos creado un grupo de personas que hacen las mochilas y otros porcentajes pues a usos de necesidades que compran que no hay allí. Y nosotros pues también con la persona que ayudaron comprando las tierras donde está cultivado el café, todo eso, pues también hacemos lo mismo. Pero eso no es fácil porque la mafia es bastante grande para vender el café y vender directamente, eso es bastante complicado. La mochila también, sí, pero tenemos esas intenciones, creo que es buena y se vende, pero no mucho, pero se vende. O sea, que realmente recuperar esas tierras eran muchas hectáreas, ¿no? Muchas hectáreas, sí, bastantes. Va a ser todo un proyecto de toda una vida, ¿no? Sí, eso sí, viene siendo de muchos tiempos atrás y seguirá. Y seguirán ustedes defendiendo el corazón del mundo. El corazón de la tierra. El corazón de la tierra. Usted habla también, Calixto, de ecoconsciencia. Conciencia, sí. Es un concepto de usted. ¿A qué se refiere con ello? A ver, eco es como ecología, ¿no? Conciencia es la conciencia de cada uno. Por ejemplo, cuando de todos los rollos que tenemos o problemas, situaciones que tenemos alrededor donde estamos viviendo y esos, siempre observar la mente, el pensamiento. Por ejemplo, yo tengo un problema con la familia, todo eso, pero no tengo que alimentar esas energías, ¿no? Esas energías, porque eso me está desequilibrando y al mismo tiempo pues me puedo enfermar. Y ese pensamiento se lo estoy creando algo oscuras y esos.
Entonces eso le llama ecoconciencias, o sea que hay que cuidar la mente para no crear esa contaminación, esa toxicidad en el espacio, todo eso. Entonces siempre estar con ese pensamientos, cuidadoso con esos pensamientos. Por eso, si estamos hablando de la conciencia de la ecología, del cuidado del planeta, todo eso, pero como hacemos parte del planeta, no estamos hablando de eso, por eso le puse ecoconciencia. Y también habla de la importancia de cuidar el cuerpo, ¿no? Como la primera tierra que, claro, que tenemos, ¿no? Sí. Ya le voy a ir dejando tranquilo. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Pues esto es una pregunta un poco de curiosidad. Cuando usted regresa a su sierra, a su pequeño paraíso, después de haber estado con todos nosotros y toda esa toxicidad que hay en el mundo del hombre blanco, porque hay mucho sufrimiento y hay mucha desconexión con ese valor de sí mismo que usted comenta, ¿no? ¿No se queda usted contaminado? ¿Cómo se sacude luego después? ¿No queda usted tocado por todo el sufrimiento que ve o no ve ese sufrimiento? ¿Por qué hace esa operación que hablaba antes de...? Bueno, uno viene ya preparados a eso, porque sabes, por ejemplo, cuando los niños le enseñan, los mayores enseñan a los niños, los mundos occidentales civilizados tienen estos problemas, esta situación, que no son problemas, crean problemas, inventan problemas, pero para ellos es los suyos. Nosotros no es de nosotros, no hay que ambiciar porque a un aparatico, no hay que emocionarse porque tiene un aparatico, no, eso es de ellos. Entonces no hay que implicarse a eso, sino eso es lo suyo, eso es suyo, entonces hay que dejarlo tranquilo, sino hay que compartirse de esa diferencia, de ese de amor o de pureza. Entonces uno viene ya preparado a eso y uno no siente que está absorbiendo esa contaminación. Claro que, bueno, contaminación a veces, la gripa y eso, pues eso es normal. Está en el aire. Sí, entonces ya uno está preparado a eso y no podemos echarle la culpa a los hermanos ni nada, sino hay que cuidarlos más bien. Sí. Pues muchísimas gracias por venir a cuidarnos. Estamos muy necesitados. Sí, porque, por ejemplo, hablando de los niños, el mundo occidental, esos civilizados, cuidan muchos niños, lo protegen muchos niños. Claro que sí, les compra, porque les compra hasta las últimas cosas que le pide, todo eso está bien, pero para nosotros, de tanto proteger a los niños, le está cerrando, le está tapando la posibilidad de los niños a vivir la vida. Entonces esos niños no hayan que hacer, energéticamente hablando, de pensamiento, todas estas cuestiones y esos, de proteger como la gallina, ¿no? La gallina que cuida a sus hijos, ¿sí? Entonces eso para nosotros es importante cuidarlo, pero hay que enseñarlos, hay que mostrar el camino, cuál es la importancia del camino de la vida, todo eso. Entonces el niño a veces no haya que hacer, actúa de una manera diferente y haces cosas que no debe hacer, todo eso. Entonces eso lo ven como problema, pero para nosotros no es problema, sino es la protección. Pues el problema es la superprotección de los... Si no, el niño estaría mucho más tranquilo y sería mejor orientado, ¿no? Estaría bien hacer intercambios entre sus niños y los nuestros para que pudieran aprender sería muy bueno. De una mirada diferente. Una vez hice de Málaga, un intercambio de cartas, fue muy bonito, pero después la dejamos. Porque desde acá le mandaba una carta diciendo que tenían un centro comerciales, centro no sé qué, de allá pues le decían que tenían un pájaro, un perro, un gato, sí, más o menos así. Pues ahora va a estar un tiempo más en España y luego regresa a su sierra. Voy a estar en diferentes lugares, aquí en España, en diferentes lugares, en las universidades, bueno, hablando de temas y con grupos
espirituales, buscar caminos, buscar caminos espirituales, bueno, en fin, y estaré en Bélgica, Bruselas y después a Colombia. Sí. Nada, muchísimas gracias por venir y que tenga un viaje bendito y que realmente su pueblo pueda recuperar las tierras que le corresponden y que eso nos ayude a todos los demás. Ojalá. Eso esperamos entre todos. Al menos tenemos buenas intenciones. Muchas gracias. Gracias a ti.